Hola chicos, nos alegra mucho explicarles este gran tema de la ecología. Esperamos que lo puedan comprender de la mejor forma posible. Antes de iniciar, me gustaría presentar nuestro grupo, el cual está conformado por Angie Tatiana Rocha, Jonathan Alejandro Vargas y quien les habla, Jonathan Alexandro Campo. A continuación, indicaremos los temas a tratar. Primero, ¿qué es ecología? Segundo, historia y generalidades. Tercero, individuo, poblaciones y comunidades. Cuarto, el ecosistema y características. Quinto, biomas y paisajes. Sexto, dinámica ecosistémica. Y por último, nicho ecológico. ¿Qué es ecología? La ecología es la rama de la biología que enfoca su estudio en todas las formas de interacciones entre los seres vivos y su hábitat. En esto se tienen en cuenta factores como sus condiciones ambientales, composición de la naturaleza, factores bióticos y biología molecular. Por lo anterior, la ecología estudia las poblaciones, su ecosistema y la biosfera. Sin duda, se considera una ciencia multidisciplinaria, ya que para sus estudios se requieren conocer los principios de otras ramas de la ciencia, tales como la geografía, meteorología, sociología, física, química e incluso la matemática. En 1869 fue la primera vez en la que se utilizó la palabra de ecología. Su precursor, el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel, considerado también como el padre de la ecología. En primer lugar, popularizó los estudios de Charles Darwin y con ello creó nuevos términos. En ese estableció la palabra por los términos oikos, que significa casa, y logos, lo cual significa estudio, ambas de origen griego, lo cual dio como resultado por ecology, es decir, ecología. Esta rama comenzó con el estudio de las relaciones de los seres vivos con su entorno, es decir, el medio ambiente. Sin embargo, a través de la historia y del tiempo comenzó a adquirir otros enfoques, tales como la característica del medio, sus recursos y el impacto de las comunidades. Pues como hemos mencionado anteriormente, desde la antigüedad el hombre buscó formas de comprender el ambiente que lo rodea. Por su parte, la ecología era el enfoque para comprender las relaciones entre las especies que habitan en él. Por su parte, los aportes de Haeckel para la ecología fueron más allá de la simple creación del nombre, pues sus obras hacían referencia a la historia evolutiva de las especies y el ser humano, el origen de la vida, la microbiología, el origen del hombre, la sociología, sin mencionar que también fue considerado uno de los grandes ilustradores del mundo natural. Debemos aclarar que la ecología que conocemos hoy en día no sería posible sin sus antecedentes, pues es que se tuvo diferentes aportes entre los biólogos, geógrafos, naturalistas, pues asentaron las bases de esos estudios. Empezamos con Aristóteles, el reconocido filósofo, biólogo y naturalista, citaba en sus libros importantes reseñas sobre la vida de los peces, las cuales eran resultado de estudios observación personal. En ese sentido, su influencia hizo que su discípulo Teofrasto describiera por primera vez la relación entre el entorno y los organismos que habitaban en él, como también por el conde Buffon, naturalista botánico, autor de primeros tratados de biología y geología no basada en la Biblia. Posteriormente, Heródoto realizó importantes aportes a la ecología, específicamente en el estudio de equilibrio y regulación de la naturaleza. Sus relatos hacían referencia al mutualismo, es decir, todas las interacciones biológicas entre los individuos de distintas especies. Por otro lado, en el siglo XVIII se dieron a conocer los primeros estudios sobre la relación entre la vida vegetal y la animal, teniendo en cuenta los factores del medio ambiente, como por ejemplo el agua y el carbón. Para el momento, los más importantes precursores eran René Antoine, Anton y Louis. Durante esta época también se realizaron importantes estudios a los paisajes geográficos de distintos continentes, lo que permitió tener un enfoque metodológico. Un ejemplo de ello fue Alexander von Humboldt, quien aportó grandes descubrimientos a sus viajes a América Latina, quien exploraba distintos tipos de plantas y animales, al igual que Georges Cuvier, quien fue el primer gran promotor de la anatomía, el primero de clasificar el reino animal. De este modo, entrando en el siglo XIX, ya la humanidad contaba con tesis evolucionistas como por ejemplo la del famoso aporte de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Estos estudios influyeron la forma decisiva en una nueva corriente de pensamientos. Ahora hablaremos sobre el individuo, poblaciones y comunidades. El individuo es un organismo que fisiológicamente es independiente de otro individuo, como un caracol. Nivel individual se trata de entender cómo éste sobrevive bajo condiciones físico-químicas cambiantes y cómo es el comportamiento para reproducirse, evitar los depredadores y localizar el alimento.
En un espacio geográfico también llamado biótopo, encontramos un gran número de individuos de una misma especie y se conocen como población. Una población es un grupo de organismos, también llamados individuos de la misma especie, que rodean a los mismos factores ambientales y se mezclan libremente unos con otros. A nivel de población, se desea conocer cómo debe ser el tamaño de la misma para garantizar que se produzcan suficientes descendientes para así permitir que la población persista. En este también se busca saber si es lo suficiente variable genéticamente para permitir la adaptación evolutiva a cambios de ambientes. Podemos llamar a una especie como una población o un grupo de poblaciones que están aisladas genéticamente de otras especies, aunque en ecología no se incluye el nivel de jerarquía de especies por sí mismos. Para entender la evolución del ecosistema es necesario estudiar las especies. Una comunidad es un grupo de poblaciones que viven en un mismo lugar o espacio geográfico. A nivel de comunidad se trata de buscar las interacciones interespecíficas que podrían causar cambios en el tamaño de las poblaciones de las especies que conviven en un espacio. Como por ejemplo, una población de depredadores podría sobreexplotar una especie y luego declinarla abruptamente. O una especie podría ser más eficiente en recursos limitados y reducir las oportunidades de la especie nativa, cuya población declinaría rápidamente. Para ser más específicos, una comunidad es un conjunto de poblaciones de animales, vegetales y demás seres vivos que comparten un área geográfica de un tiempo determinado. Estas especies comparten no solo el espacio, sino los recursos que existen dentro de él, y establecen distintos tipos de relaciones para su bienestar y estabilidad. Buen día, mi nombre es Angie Tatiana Roche. Les voy a hablar acerca del ecosistema, los biomas y los paisajes. El ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Está conformado por especies que interactúan entre ellos y también con su ambiente abiótico. Esto debido a procesos como la depredación, la competencia, la simbiosis, etc. Las especies de un ecosistema dependen unas de otras y comparten un tiempo y un espacio. Estas interacciones entre especies y su entorno resultan en el flujo y la energía del ecosistema. El mantenimiento de un ecosistema depende de los cuidados que se imparten por medio de sus especies habitantes, sus condiciones físicas, tales como la luz, la cantidad de agua, las temperaturas y demás, están sujetas a esta manutención del espacio. Los ecosistemas nos proveen servicios como regulación, equilibrio ecológico, que regula el clima y la erosión, purifica el agua y reciclaje de nutrientes. Cultura. Existen ecosistemas turísticos en el medio acuático y terrestre. Estos se identifican como beneficios no materiales. Provisión. Los diversos ecosistemas nos proporcionan caza, pesca, materiales como la madera, etc. Para IESH 2030, el pilar fundamental para enfrentar la crisis del agua es la protección y conservación de nuestros ecosistemas hídricos. Son la base indispensable para la vida y para sostener cualquier desarrollo posible. Clases y características de los ecosistemas. Actualmente existen 6 tipos de ecosistemas. Estos son el ecosistema marino, el ecosistema de agua dulce, el ecosistema desértico, el ecosistema montañoso, ecosistema forestal y ecosistema artificial, los cuales vamos a explicar a continuación. El ecosistema marino es el ecosistema que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Este, a pesar de ser tan extenso, no contiene una gran cantidad de seres vertebrados. Sin embargo, es agua rica en minerales, por lo tanto contiene una gran cantidad de vida en toda su extensión. En el océano contamos con una diversidad muy grande de especies. Esta depende de la profundidad a la que nos encontremos. Por ejemplo, en zonas abisales o más profundas encontramos una gran cantidad de organismos vivos muy pequeños. Esto debido a la cantidad de materia orgánica disponible para alimentarse. El ecosistema de agua dulce. En este
También encontramos grandes extensiones de agua. Este mismo contiene en su interior subecosistemas, que son los sistemas lénticos, que se encuentran conformados por lagos y estanques, donde el flujo del agua es más lento y estancado. Los lóticos están conformados por ríos que se mueven por la gravedad a gran velocidad, y los humedales, en estos encontramos que todas las superficies de este sistema se encuentran en el contacto con el agua. Las especies que podemos visualizar en este sistema en su mayoría son vertebrados de tamaño mediano y pequeño, por lo general peces, anfibios, algunos mamíferos como la nutria, uno que otro tiburón toro y en ocasiones mantarrayas. Continuamos con el ecosistema desértico. Este sistema se identifica por la poca fauna y flora capaz de subsistir en un entorno con pocas precipitaciones o zonas húmedas. En cuanto a la flora, encontramos cactus, arbustos de hoja fina, que son muy comunes en este sistema, y por el lado de la fauna encontramos reptiles, aves y mamíferos de talla mediana y pequeña que han logrado adaptarse a este clima. A pesar de su adaptación, estas especies no pueden sobrevivir sin agua, por eso encontramos pequeñas fuentes hídricas conocidas o llamadas como oasis. Una característica de los desiertos y de estas zonas áridas es que en el día la temperatura se encuentra muy elevada y en las noches la temperatura suele descender hasta llegar hasta por debajo de los 0 grados. El ecosistema montañoso. Los relieves empinados toman el nombre de montañas. Su verticalidad genera diferentes condiciones climáticas que lo determinan como un ecosistema diferente. En estas zonas logramos ver diversos organismos de vida distribuidos en la parte media y baja de estas montañas. Sin embargo, en los picos, aunque podemos encontrar vida, es muy escasa. Esto debido al cambio tan drástico de temperatura en tan poco espacio. En estos sistemas encontramos animales como rebecos, íbices y algunos tipos de lobos, algunas aves rapaces como águilas y buitres que arman sus nidos en las zonas altas de las montañas. En las zonas nevadas solemos encontrar animales como algunas cabras escaladoras que remontan las laderas en busca de refugio y alimento. Estos animales suelen tener adaptación de camuflaje. El ecosistema forestal. En este ecosistema podemos encontrar la mayor parte de la flora, ya que se encuentra conformado por bosques, selva y taiga. En estos sistemas es donde podemos visualizar una gran cantidad de nichos ecológicos debido a su altura y su extensión. Brindan servicios como refugio, comida, fuentes de hidratación, maneras de movilizarse por tierra, por aire, por los árboles, etc. En este sistema existe una variedad extensa de especies de árboles con textura gruesa y muy alta. Estos espacios brindan sombra y protección para la mayoría de los animales que viven allí, y a su vez la gran altura de sus árboles genera una adaptación por parte de las plantas más pequeñas, ya que no les llega la suficiente luz para poder crecer. Es por esto que la mayoría debe generar cambios en su estructura para poder sobrevivir en este sistema. Por último, tenemos el ecosistema artificial. En este sistema tenemos en cuenta el cambio generado por parte del ser humano, ya que evidenciamos un ecosistema nuevo sobre uno que ya existía hace milenios. La construcción de edificios, rascacielos, carreteras, casas, fábricas y cualquier edificación creada por el hombre hace que las especies que antes habitaban estos entornos migraran, desaparecieran y se adaptaran. Podemos poner de ejemplo especies de aves como las palomas que habitan en grandes plazas de todas las ciudades, así como animales domésticos como gatos y perros. Estos animales se ven beneficiados de la escasa existencia de depredadores en este ecosistema, de la abundancia de alimento proporcionada por parte del ser humano. Continuamos con nuestro siguiente tema, que son los biomas. Los biomas son regiones del mundo con el mismo clima, tiempo, temperatura y vida vegetal, plantas. Se le considera bioma a un conjunto de ecosistemas que subsisten entre sí, complementándose el uno con el otro. Existe una cantidad de biomas que aún no es exacta debido a su diversidad. Se reconocen principalmente dos tipos, que son acuáticos y terrestres, que a su vez estos se dividen entre sí. Por ejemplo, en el bioma terrestre encontramos los bosques, que se dividen en alpino, bosque lluvioso, templado, chaparral, desierto, pastizal, templados, sabana, taiga y tundra. Y el bioma acuático se divide entre agua dulce, arrecife de coral, estuarios, humedales de agua dulce y marino. Bien, continuamos con los paisajes. Se considera como un paisaje a un espacio que puede ser visto en su totalidad,
o en su gran mayoría desde un punto determinado o específico. Puede referirse también a un espacio natural, rural o urbano que es apreciado por su belleza. Encontramos en ellos el paisaje geográfico, que es la interacción entre fenómenos físicos y biológicos, producen un paisaje natural. El paisaje natural es el resultado de esas interacciones naturales donde no interviene el ser humano. Encontramos también el paisaje cultural, que es la transformación de un espacio natural que es ocupado o habitado, que a través del tiempo le da un valor histórico a la zona. Y encontramos por último el paisaje urbano. El paisaje urbano es aquel espacio que puede ser distinguido de un entorno rural, es decir, diferenciado de un entorno rural o natural a una edificación, un espacio ya más urbano. Es caracterizado por visualizar o por la visualización de edificios y grandes poblaciones en este entorno. Mi nombre es Jonathan Alejandro Vargas. Voy a explicarles acerca de la dinámica ecosistémica, que está directamente vinculada con el tamaño de la población, polimorfismo, o sea, cuando hay dos o más fenotipos diferenciados, y fases de desarrollo, es decir, los cambios en su composición y en su estructura biológica. Estos cambios se pueden diferenciar en dos partes. Cíclicos. Los cambios cíclicos son aquellos que se pueden presentar periódicamente, diaria, estacional, plurianual, en donde éste vuelve a su estado inicial. Ciclos diarios están asociados directamente con la iluminación, temperatura, humedad y demás factores del ambiente. Dependen de la actividad de los seres vivos durante el día. Ciclo estacional, que está relacionado con los cambios de las estaciones, en las zonas donde se presentan. Esto afectuando también las porciones cuantitativas de especies, ya que al darse los cambios, las especies hibernan o emigran. Ciclicidad a largo plazo. Se asocia de igual manera con las estaciones, pero en este caso directamente relacionado con la estructura o el terreno, el caudal de los ríos, ciclo de vida de las plantas edificadoras. Cambios progresivos. La sucesión es un cambio en secuencia del ecosistema, que se refiere a cambios en la estructura y en la composición de las especies que generan un reemplazo en cadena de las comunidades. Serie de sucesión. El origen de la sucesión está basado en el carácter incompleto del ciclo de sustancias de la comunidad. Las poblaciones dan cambio a su entorno que no les favorece, dejándolos desplazados de su propio entorno, dándole paso a nuevas especies que se adaptan a esos cambios beneficiándose de ellas. Estos proceden de cambios que se continúan generando hasta que llegue una especie capaz de mantener estas condiciones y establecerse allí. Cadenas y redes tróficas son la forma de representar las interacciones entre individuos de un ecosistema. Esas interacciones las encontramos divididas en productores, que generan sus propios compuestos orgánicos y los transforman en su energía, y los consumidores, que se alimentan de otros animales o plantas para obtener la energía. Estas transferencias de energía se dan de un individuo a otro por medio de cadenas y redes tróficas. La red trófica genera la transferencia de energía desde un productor hasta un consumidor, representando así una cadena alimenticia donde cada quien se alimenta de quien está debajo suyo, y el que está debajo sirve de alimento del que está encima. A eso le llamamos nivel trófico. Para explicarlo mejor, en la red trófica pueden existir una gran variedad de consumidores que a su vez pueden ser comidos y de productores que pueden ser consumidores. El primer organismo en la cadena alimenticia es el productor, ya que proporciona energía desde los compuestos orgánicos que absorbe, teniendo como ejemplo las plantas que absorben dichos compuestos por medio de la fotosíntesis. El momento en el que el productor es comido indica su transferencia de energía al primer consumidor y así sucesivamente hasta llegar al superpredador, quien no cuenta con ningún depredador asignado. Nicho ecológico y ejemplos. Tiene esta denominación ya que está determinada por las estrategias de supervivencia de una especie. Esto incluye alimentación, capacidad de conseguir comida y evitar ser comido, en donde se evidencia su papel funcional en la comunidad y su posición en el nicho multidimensional, temperatura, pH, suelos, etc.
Cada individuo de cada especie desempeña un papel importante en su ecosistema. En sus ecosistemas semejantes podemos observar las mismas divisiones de funciones en los integrantes de cada especie. Vemos polinizadores, fotosintetizadores, carroñeros, distribuidores, descomponedores, etc. Ocurre el caso que en un ecosistema se encuentran dos especies con las mismas funciones. Aquí se dispondrán a competir hasta que una se convierta en la especie dominante o elimine la otra. Esto para mantener el ecosistema en equilibrio. Cuando se produce un desequilibrio en el ecosistema es cuando se introducen especies que no pertenecen al mismo ecosistema. Estas llegan a invadir y a competir con las especies originales. Esto genera la extinción de alguna de las dos especies. Si la especie que se extingue o se desplaza es la originaria del ecosistema, esto podría traer consecuencias en su funcionamiento, ya que la nueva especie adaptará su entorno a ella, no al revés, generando así cambios drásticos en el ecosistema, ya que ya predispuesto y la posible extinción de más especies adaptadas al nicho ecológico anterior. Algunos ejemplos de especies y su nicho ecológico sería la jirafa camelopardis, que está localizada en África. Su hábitat son zonas de pastos, bosques y llanuras abiertas. Su nicho ecológico es herbívoro, se alimenta de las hojas de las copas de los árboles, convive con más especies contra las que solo lucharía si el alimento escasea. Ballena azul, Balaenoptera musculus. Su localización, el Ártico, Índico y Pacífico. Su hábitat, océanos de aguas frías. Su nicho ecológico, su alimento es el krill, diminutos crustáceos, que son filtrados junto con el agua. No posee predadores conocidos, excepto el hombre, que la ha llevado casi a la extinción. Conoce más sobre este cetáceo en otros artículos sobre por qué la ballena azul está en peligro de extinción. Ejemplos de especies introducidas en ecosistemas. Castor, Castor canadensis. El castor americano fue una de las especies exóticas que tras una introducción a la fuerza en un ecosistema no adaptado para él, se convirtió en una plaga en el sur de Argentina, Chile y Tierra de Fuego, generando diques que construyeron los bosques nativos. La idea inicial por parte de la Armada Argentina fue traer a estos castores para empezar la comercialización de piel en la Tierra del Fuego, pero ante la falta de depredadores naturales como osos y coyotes, estos roedores semiacuáticos se han reproducido rápidamente y se estima que de los 20 castores inicialmente introducidos, ahora nos encontramos con más de 100.000 de ellos. El segundo es el rétamo espinoso. Es originario de Europa, actualmente compite con especies nativas por nutrientes, además de formar densos matorrales difíciles de erradicar. Aparte de todo, es un arbusto altamente inflamable, así que es muy propenso a provocar o incrementar incendios.